conocida militante palestina, integrante de la Embajada Palestina en Buenos Aires, Tilda Rabi, me llamó para decir que lamentaba no poder venir porque tiene una actividad impostergable en la legislatura porteña, pero que adhería con entusiasmo a la presentación de este libro de Daniel Kupperwasser. Y ahora sí entramos en materia. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, buenas tardes. Me siento muy honrado de haber sido convocado para participar de la presentación de este libro tan polémico como pedagógico, incisivo y punzante, que su autor, Daniel Kupperwasser, con una frase parabólica muy judía, tituló «Israel se emborrachó y no de vino». En mis discursos y trabajos periodísticos les suelo escapar al ombliguismo. Por eso pido disculpas porque hoy tengo necesidad de empezar con algo mío, entre otras razones porque intuyo, percibo que con Kupperwasser jugamos más o menos en el mismo club. A principios del 2009, cuando se produjo el criminal bombardeo sobre Gaza, publiqué una extensa nota en página 12 con algunas de las muchas expresiones masivas e individuales que se produjeron en esos días en Israel para protestar contra semejante atrocidad. La nota originalmente la había titulado La otra Israel, aunque el diario rechazó ese título y prefirió poner otro más híbrido. Y uno de los objetivos de ese trabajo fue intentar hacer algo para romper la desinformación que prejuiciosamente demoniza al conjunto del pueblo israelí y omite muchas veces adrede mostrar las contradicciones de la sociedad israelí y las importantes fuerzas populares que desde adentro resisten el avance del fascismo en Israel. En esa nota abundé en detalles sobre las movilizaciones que desafiaron las prohibiciones y ganaron las calles de Israel en aquellos días de horror. También hablé de cómo los estudiantes de la Universidad de Tel Aviv, al grito de Rotzeach, asesino, habían impedido hacer uso de la palabra al ministro de Defensa. Y hablé de la tarea titánica que en condiciones absolutamente adversas y hostiles desarrollan las organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente una institución llamada Médicos Israelíes por los Derechos Humanos, que llevó a cabo en aquel entonces una gigantesca colecta de medicinas y alimentos para ser enviados a Gaza. Y hablé de las dramáticas declaraciones de un referente del pacifismo israelí, el profesor Neve Gordon, director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Ben Gurión de Beersheba, quien en un reportaje que le hizo la periodista Amy Gutman dijo: «Recién, hace menos de una hora, cayó un cohete a pocos metros de mi casa. Mis dos hijos duermen desde hace una semana en un refugio antibombas. Y aún así, creo que lo que está haciendo Israel con los palestinos es un crimen, algo muy contrario al histórico humanismo judío». Y también hablé del nutrido grupo de judíos y árabes que en esa misma ciudad de Beersheba, en medio de la guerra desigual, desafió la prohibición de concentrarse y realizó una protesta silenciosa. No vocearon consignas y se limitaron a portar carteles con las leyendas «Queremos diálogo, no violencia», y judíos y árabes se niegan a ser carne de cañón. El grupo me envió el texto de la convocatoria firmado por los judíos Daniela Yudelevich, doctora Merab Moshe y Bela Alexandrov, y los árabes Sultán Abu Abiet, Anwar Ajoj y Fadi Masmara. El desafío fue reprimido y se produjeron numerosas detenciones, entre ellas la de Lea Shakdiel, judía religiosa ortodoxa perteneciente al grupo Yeruham, que desde el ámbito mismo de la religión judía ha denunciado el fanatismo del fundamentalismo religioso. Y menciono a vuelo de pájaro en forma absolutamente incompleta algunos de estos hechos, porque estoy convencido que Daniel Kupperwasser, cuyo libro presentamos hoy, también pertenece a la otra Israel, a la Israel que no se ha dejado amedrentar por la criminalidad y el terrorismo de Estado, a la Israel que se encuentra en las antípodas de quienes hoy la gobiernan.
Kupperwasser rechaza lo que califica como conducta de rebaño de buena parte del quehacer institucional de la diáspora. Por eso en la última línea del libro dice que hay que dejar de ser corderos guiados por un pastor sagrado, rechazando la identificación automática y casi robótica que ese ámbito diaspórico rinde a las versiones oficiales israelíes. Pero Kupperwasser, fundamentalmente, desafía las críticas y las calificaciones peyorativas que pudieran caerle desde la derecha israelí, denunciando al mismo tiempo las ambiciones expansionistas de su casta gobernante y fustigando categóricamente las viejas obsesiones del Gran Israel que pregona el nacionalismo religioso guiado por rabinos con visiones mesiánicas. También denuncia, y esto nos atañe particularmente a quienes vivimos en esta parte meridional del mundo, Kupperwasser también denuncia que la Israel de 1948, aquella que peleaba por su independencia con los fusiles Mauser provistos por la Checoslovaquia socialista, se transformó hoy en una potencia militar aliada del imperialismo norteamericano y uno de los mayores proveedores internacionales de material bélico, especialmente a América Latina. Y Kupperwasser acota irónicamente: del pueblo del libro pasamos a ser el pueblo del arma. Esto que denuncia Kupperwasser sobre el crecimiento de la capacidad exportadora armamentista de Israel me hace recordar que en 1980, cuando casi toda América Latina estaba sometida a feroces dictaduras militares al servicio de Washington, el general Ariel Sharon, que entonces era ministro de Defensa israelí, visitó al general Policarpo Paz, jefe de la dictadura hondureña, que en esos días era denunciado en todo el mundo por su ferocidad criminal. Y Sharon, luego de su visita, dijo sin ruborizarse: Israel no solo le vende armas a Honduras por negocios, sino porque está con nosotros en la lucha común contra el comunismo internacional. En la Argentina gobernaban Videla, Camps y demás genocidas. Y en ese mismo año, 1980, llegó a Buenos Aires Menachem Cohen, un infrecuente caso de rabino ortodoxo israelí que se consideraba a sí mismo como socialista. Al preguntarle en una entrevista que fue publicada por el semanario de Nueva Presencia acerca de esas declaraciones de Sharon elogiando al dictador hondureño, Menachem Cohen me respondió: merecen todo mi repudio. Hemos creado el Estado judío para que sea distinto, justo y socialista, y no para convertirlo en proveeduría de armamentos para las dictaduras militares de América Latina. Yossi Sarit, que alguna vez fuera considerado como el líder del ala izquierda del laborismo israelí, alguna vez, en un acto en el que estuve presente realizado en Tzafta de Tel Aviv en abril de 1999, denunció el papel nefasto de los diferentes gobiernos israelíes que fueron cómplices de las peores dictaduras latinoamericanas y del apartheid sudafricano. Y Yossi Sarit en esa ocasión subrayó: Israel debería pedir perdón a todos los familiares de las víctimas de esos regímenes sangrientos. Pero en lugar de pedir perdón a los familiares, se han dedicado en los últimos tiempos a un sistemático operativo de autoblanqueo, especialmente con relación a los papeles de complicidad que jugaron tanto las autoridades de Israel como los líderes del judaísmo oficial con respecto al régimen militar que llenó de sangre y dolor a la Argentina. Siempre resonarán en nuestros oídos las palabras de la inolvidable René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que tenía 3 hijos detenidos desaparecidos y que le gritó a voz en cuello a una dirigente israelí que fortuitamente se encontraba en Argentina: no quisiera enterarme que a mis hijos judíos los mataron con armas israelíes. Fue justamente en 1999, durante mi breve estadía en Israel, invitado por el Partido Socialista Meretz, que concurrí al cementerio del kibutz de Gania, ubicado al norte del país. ¿Para qué fui a ese cementerio?
porque ahí está enterrado Ber Borohov, un rara avis que a principios del siglo XX en Europa Oriental, sobre todo en Rusia, trató de hacer una síntesis entre sionismo y marxismo, algo que hoy podría parecer de otro planeta, como podría sonar de otro planeta para muchos el nombre del partido que Borohov contribuyó a impulsar en aquella época, Poalei Zion, los trabajadores de Sion. Contemplando la tumba de Borohov, me detuve en la inscripción que habían colocado sobre su lápida. Era la frase con la que culmina el famoso manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848, pero esta vez traducido al idioma yiddish. Proletarer von allen Ländern vereinigt sich, proletarios de todos los países unidos. En ese momento se me acercó un viejito del lugar, probablemente integrante del kibutz o cuidador del cementerio, y en tono burlón me dijo: sí, efectivamente, si hoy querés encontrar socialismo en Israel, solamente en los cementerios. John William Cook, un ícono del peronismo revolucionario de la etapa de la resistencia, era en 1946 diputado nacional. Hacía poco que Perón había alcanzado el gobierno y Cook, junto a otros diputados peronistas y radicales, le enviaron una exhortación al Poder Ejecutivo para que reconozca en todos los foros internacionales el derecho judío a su propio Estado. Y en 1948, cuando se declaró la independencia de Israel, uno de los primeros gobiernos en reconocerlo fue el de Guatemala, aquella Guatemala democrática y antiimperialista de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, que estaba confrontando con la United Fruit y otros monopolios norteamericanos. Israel, lo admitan o no los propios o los ajenos, nació bajo signos socialistas y con la simpatía del mundo de los explotados que luchaban por su liberación. Eran los días en que la derecha en Israel y el fundamentalismo religioso estaban reducidos a su mínima expresión. Y eran los días en que el gran filósofo Martin Buber, un gran luchador por el entendimiento árabe-judío, planteaba un socialismo revolucionario judío basado en la Torá y en la prédica de justicia social de los antiguos profetas de Israel. Todo eso hoy no existe y solo serviría para escribir un tango sobre las añoranzas del pasado que se fue con otra. Las transformaciones dramáticas han dado lugar hoy a una Israel de derecha, expansionista y encuadrada en la estrategia del mundo capitalista occidental y cristiano. Ciertos intelectuales socialdemócratas israelíes culpan a la izquierda mundial de haber contribuido a arrojar a Israel en brazos del imperialismo. Más allá del debate si nació primero el huevo o la gallina, el hecho concreto es la realidad terrible que Kupperwasser describe con documentación y gran conocimiento. Arturo Jauretche, en un trabajo llamativamente laudatorio hacia Israel, publicado en el Semanario Nacionalista Argentino Azul y Blanco, apenas terminó la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, argumentó que era mentira que Israel sea un agente del imperialismo, sino que es al revés. Según Jauretche, son los Estados Unidos los que están en manos de Israel. Kupperwasser, en su calidad de ciudadano israelí que ha adoptado actitudes críticas hacia la política de su país, opina algo parecido, aunque desde un ángulo distinto, y aduce que Estados Unidos se convirtió en una infraestructura al servicio de intereses israelíes. También este es un debate en curso donde se entremezclan realidades, fantasías y no pocos prejuicios. Pero lo concreto es que hoy no hay dos países en el mundo que tengan relaciones carnales tan profundas como Estados Unidos e Israel. Y en ese contexto tan difícil y tan hostil, resultan altamente elogiables las movilizaciones antiimperialistas que periódicamente se producen en la nación israelí. A esta altura de mi exposición, creo que no cabe duda de que soy muy crítico de la política israelí y de los gobiernos israelíes y me duelen las víctimas de ambas trincheras. Pero que quede claro, si algún compañero de izquierda, si algún compañero revolucionario con el que comparto tantas luchas cotidianas, ha venido por casualidad a este acto a escuchar que yo diga que estoy en